Como dice el presidente de la República, lo primero es lo primero, y al primero que le voy a agradecer es a él por habernos otorgado la confianza hace 5 años y poder estar aquí en el día de hoy cumpliendo realmente un sueño, que es el sueño de decir, bueno, miremos el Uruguay del futuro, hagamos el aporte que podemos hacer para tener esa mirada larga. Les traigo a ustedes también el saludo especial del presidente, con quien hablé al mediodía, y bueno, me pidió que les enviara un fuerte abrazo a todos, así que cumplo con ese pedido. Quiero saludar a todos los colegas de gobierno presentes, muchísimas gracias por haberse hecho presente aquí, es muy importante, además de la participación protagónica que tuvieron en todo este proceso. Al equipo de la OPP en general, por supuesto, realmente me siento orgulloso del equipo que tenemos a nivel general y en particular al equipo de la Dirección de Planificación, que creada en el 2015 realizó un camino, creo que a todo trapo, para poder llegar con esta propuesta que me parece que es de gran calidad. En particular a los que estuvieron en el camino, a todos aquellos compañeros funcionarios que estuvieron en alguna parte del camino, quiero personificarlo en 2, Sebastián Torres y Lucía Pitalúa, que por suerte nos están acompañando hoy aquí también. Y además quiero reconocer el fantástico trabajo, el formidable trabajo que ha realizado Fernando Isabela liderando este equipo y que nos va a dejar luego su presentación. Quiero saludar a estos 3 integrantes de esta mesa de lujo. Es otro sueño para mí poder estar con estas 3 personalidades. Don Enrique García. Me los cambiaron de lugar. Porque ellos juegan a eso, ¿verdad? Juegan a eso. Don Enrique García, con quien no solo compartimos una extraña coincidencia en nuestros nombres y en nuestra fecha de cumpleaños, parece increíble, pero así es, sino que compartimos un profundo afecto y en particular una admiración grande en lo que Enrique ha hecho toda su vida, pero en particular en haber construido el Banco de Desarrollo de América Latina, y me hago cargo de estas palabras, CAF, durante 25 años. Muchas gracias, Enrique, por estar acá, porque ha venido especialmente a acompañarnos. Alicia Bárcena. Qué suerte que tenemos a la CEPAL, lo hemos dicho muchas veces en muchos eventos, que por suerte participamos y participamos bien mano a mano con CEPAL a lo largo del año. Es un faro la CEPAL para América Latina, es una guía, una referencia, un apoyo permanente. Yo no podría describir todas las áreas en las cuales trabajamos con CEPAL y que nos han brindado siempre un apoyo excelente. Y bueno, Alicia la viene dirigiendo magistralmente desde hace unos cuantos años y creo que ha puesto a la CEPAL en el lugar que se merece y en el lugar que necesitan los países latinoamericanos. Muchas gracias también, Alicia. Y ahora sí, Enrique Iglesias. Ahora sí. Yo no voy a hacer una presentación de Enrique Iglesias, por supuesto. Quiero recordar que si existe la OPP es en parte porque este señor lideró un proceso en los tempranos años 60, donde hay varios compañeros, colegas que estuvieron presentes en aquella epopeya y que llevó a que los legisladores en el año 67 propusieran la creación de un organismo como la OPP, que después de la dictadura perdió su primer apellido prácticamente, se dedicó más bien a temáticas de corto plazo, con todo derecho, así lo definieron los gobiernos de turno, pero que nos pareció imprescindible en este principio, comienzo del siglo XXI, poner de vuelta este buque con proa a una mirada larga. Y quiero decir solamente una cosa, digamos, este evento no sería lo que está haciendo si no fuera porque Enrique está acá presente, a quien le debemos un enorme agradecimiento como país.
Agradecer a la CEPAL y al ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económico-Social. Vamos a tener 3 días en este mismo lugar de 1 día y medio de conferencia sobre planificación regional y en las sesiones anuales del Comité de Planificación Regional. Es un orgullo para Uruguay poder recibir 24 delegaciones extranjeras, 16 de América Latina y 8 del Caribe. Así que muchísimas gracias también. Muchas gracias a la mesa de comentaristas que vamos a tener luego, de primer nivel, la representante en nuestro poder legislativo, en la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, la presidenta de la Unión de Exportadores, Andrea Roth, el rector de la universidad, Rodrigo Arim, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Quiero también hacer un agradecimiento muy especial y reconocer la presencia de alguien que ha sido un batallador exitoso y permanente de la planificación en nuestro país desde hace muchos años, en un área muy compleja, en un área donde el corto plazo es tan importante que si se pierde el próximo partido, el sábado o el domingo, se puede quedar afuera. Muchísimas gracias, maestro Tavares, por todo lo que nos ha dado y su presencia aquí. Ya se hizo el agradecimiento, pero hay que hacerlo extensivo. Este es un trabajo de cientos, de miles de participantes en diferentes aspectos que han formado parte de este proceso. Queremos también pedir disculpas si hay expertos, que siempre aclaramos que expertos no quiere decir que sean profesionales universitarios, sino que la expertise se adquiere en muchísimos lugares, que hayan podido quedar fuera del proceso. Nuestro interés siempre fue ampliar esto a todos aquellos que aportan a una mirada de futuro del Uruguay y es así que a todos los que desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la academia, a todos los trabajadores y a todos los empresarios que participaron también, muchas gracias. Y por último a todos ustedes por estar aquí presentes. Como decíamos, es la culminación o el comienzo de un sueño, es un jalón, digamos, en la mirada de largo plazo y en la técnica de prospectiva en Uruguay. Estamos convencidos que no existen cambios profundos sin tener un sueño colectivo en una sociedad y nos constituimos para eso en 2015. Por supuesto, la prospectiva no es adivinar el futuro, la prospectiva es una herramienta para la exploración del mismo, estructurada y sistemática por parte de expertos y que nos permite diseñar, imaginar futuros posibles y así anticipar riesgos y también oportunidades. Esta estrategia articula más de 20 estudios distintos, es un enorme esfuerzo de articulación interinstitucional, está en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e inclusive en su horizonte temporal la supera, va hasta el año 2050. Articula con una gran cantidad de planes de largo plazo ya existentes en el Uruguay. Muchos desde el punto de vista del sector público, pero también desde el sector privado. Imagino varios de ellos en el área de medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? El Plan Nacional de Aguas, el Plan Nacional de Medio Ambiente y tantos otros que tienen directa relación con esta estrategia y forman parte de la misma, en definitiva, porque esa es la idea. Se articula con políticas de corto y mediano plazo a través de lo que son las políticas que hoy lleva adelante Transforma Uruguay y que Transforma Uruguay tiene determinadas hojas de ruta que están no casualmente alineadas con muchas de las cosas que vamos a estar viendo hoy aquí, porque esa es la idea básica de tener grandes carreteras de futuro que vayan alineando las políticas públicas en el corto y en el mediano plazo. Estamos haciendo circular entre los colegas ministros un decreto de creación de sistema de planificación. Queremos seguir insistiendo en Uruguay con seguir articulando y mejorando la institucionalidad pública para el pensamiento de mediano y largo plazo, cosa que empezó hace algún tiempo, pero que esto tiene que ser un espaldarazo mayor aún. Y una cosa muy importante, no pretendemos aquí cerrar ningún debate, lo que estamos haciendo es abrirlo. De hecho, hay una gran cantidad de áreas que no se pudieron abordar con la profundidad que queremos, por eso le llamamos aportes para una estrategia nacional de desarrollo.
Esta es una advertencia necesaria porque nos parece que esto es un primer producto y un incentivo a seguir trabajando desde toda la institucionalidad pública y privada de manera permanente en esta mirada. Pero sí tenemos avances importantes en buena cantidad de áreas que contribuyen a generar esa mirada de futuro para todos y todas nosotros. Y por último, queremos que esto también contribuya a la generación de políticas de Estado, ¿verdad? Es muy importante que podamos superar los ciclos de cada uno de los gobiernos y podamos tener acuerdos políticos de mayor largo plazo que permitan hacer esto. Siempre usamos la imagen de las paralelas, como esa definición poco ortodoxa que dice que son las rectas que se unen en el infinito. Bueno, cuando colocamos la mirada de largo plazo, yo creo, estoy convencido que existe mayor posibilidad de lograr acuerdos más amplios. El futuro lo construimos entre todos, pero lo principal es que lo construimos desde ya. Muchas gracias. Yo me siento muy contento de poder participar en este sueño porque participé en el otro sueño que hace ya 55 años tuvo lugar en este país, que fue también una aventura de conocimiento del país, de proyección del país a futuro. Y por tanto me siento hasta emocionado de poder convivir, primero de estar vivo, que tampoco es poca cosa, ¿no? Pero aparte de eso, el hecho de poder decir cómo entiendo lo que significa juntar 20 estudios, hacer una proyección de largo plazo, ver el país en una perspectiva positiva de gran envergadura, todo eso es enormemente gratificante y es un inmenso trabajo. Yo le quería contar muy brevemente, recordar por qué ocurrió aquello. El país vivía unos momentos complicados, teníamos una situación difícil en lo económico, aunque habíamos iniciado una aventura de apertura cambiaria y monetaria por parte del ministro Assini, y se creó una comisión que estaba allí en el año 60 tratando de encontrarle un tema central. Pero lo que nos dio oportunidad de meternos en esto fue la iniciativa de la Alianza para el Progreso. En aquella época la Revolución Cubana fue muy importante a principios del 59 y de alguna forma generó una sensación de que había que hacer algo frente a una coyuntura económica y social difícil en toda América Latina. Kennedy lanza la iniciativa de que hagan un plan en cada país, hagan un plan, junto con el plan hagan proyectos, y el Banco Interamericano recientemente creado, el Banco Mundial y la Agencia de Naciones Unidas Americana le van a dar los recursos. Al influjo de esa iniciativa es que tiene lugar aquí en Uruguay el 1 de agosto de 1961 la famosa reunión que hizo la Alianza para el Progreso. Pero el documento central de esa reunión que solicitó Kennedy fue el doctor Prebisch y un pequeño equipo de gente que en Washington redactó lo que debía ser el cambio grande en América Latina, que tenía 3 puntales. Había que hacer la reforma agraria, habría que hacer el impuesto a la renta y había que tener un programa de educación. Eran los 3 grandes pilares sobre los cuales en aquel momento concibió América Latina que había que empezar a navegar en los años que vendrían después. A partir del mes de agosto se generó un largo debate, tuvimos ilustres participantes, tuvimos al Che Guevara y ministros de todas las órdenes, el doctor Prebisch, Felipe Herrera, en fin. Fue una reunión realmente magnífica que yo viví como miembro de la delegación y salí como secretario, nombrado por el gobierno y aportado por la universidad, como delegado de la universidad para dirigir este plan. Y ahí surgió un poco una iniciativa que movió en aquella época, digamos, a ser como 300 personas, pero el pilar central lo constituyó el aporte que nos dio la CEPAL y la plata que nos dio el BID. En conjunto las dos cosas se fertilizaron y salió de alguna manera una gran aventura. Y esa gran aventura fue realmente muy gratificante porque nos propusimos 4 cosas. Primero, conocernos. Segundo, ver por qué estábamos estancados. Tercero, proponer políticas. Y cuarto, ver cómo todo eso influía en las instituciones. Esa fue aquella gran aventura. Conocernos era muy importante, primero porque no sabíamos cuántos éramos. El censo venía del 2008, sabía más o menos. Pero se nos ocurrió pedirle al CELADE de la CEPAL que hiciera una proyección de la población en ese momento del Uruguay. Y estos señores vinieron
hicieron una proyección que dio algo así como 2.750.000, una cosa así. Se hizo el censo y dio 2.820.000. Entonces, claro, con eso el SIDA tiene una popularidad muy grande. Éramos capaces de conocer la población sin hacer el censo. Bueno, pero fue toda una cosa que dio lugar al conocimiento, comenzando y después haciendo las cuentas nacionales. Empezamos a hacer cuentas nacionales, empezamos a ver si crecíamos o no crecíamos. Alguien me dijo una vez, ¿para qué te metes en esas cosas? Mejor no saber nada, si es posible. Pero así fue como empezamos aquella aventura. Fue realmente un conocimiento importante, el esfuerzo que se hizo con la participación de tantos técnicos voluntariamente. La mayor parte de la gente eran funcionarios en comisión y además el apoyo muy importante del sector del empresario y el sector de los trabajadores. Un amigo de Elías fue uno de los grandes amigos de esta gran aventura. Pero eso no alcanzaba, pasamos luego a la idea de por qué estábamos donde estábamos. Y entonces vino la explicación del por qué, lo que llamamos el estancamiento secular de la economía, la falta de productividad, la falta de diversificación exportadora, la necesidad de llevar adelante una formación de recursos humanos. Es decir, se hizo una primera identificación de los elementos y ahí hubo ciertamente algunos sectores notablemente activos. Uno ciertamente fue el sector del SIDA agropecuario. Tenemos un representante que está aquí con nosotros, que Danilo formó parte del equipo de Wilson Ferreira y fue el primer gran programa estructural integral de la agricultura uruguaya, que dio, entre otras cosas, la ley de semillas, la ley de fertilizantes, la ley de agua y sobre todo la ley forestal. En aquella semilla hoy tenemos la ley forestal, este año como el primer rubro de exportación nacional. Es decir, cómo aquel pasaje del conocimiento a la acción nos llevó ciertamente a tener este tipo de programas en todos los planos. Hubo un plan de agricultura, pero también hubo un plan de educación, con nivel de voto, hubo un plan de seguridad social, hubo un plan industrial, en fin. Hicimos una apertura muy grande y todo eso nos iba entusiasmando para formular luego las políticas. Y salieron una serie de políticas en distintos campos, pero sobre todo el cuarto elemento fue el aporte institucional. ¿Cómo hacíamos para que todo esto, que era el esfuerzo del planificador, pudiera perdurar en una estructura del Estado? Y entonces se creó una reforma constitucional desde el 66, pescaron las ideas centrales que habían salido del estudio e incluyeron un artículo que decía: créase la Organización de Planeamiento y Presupuesto, que es la que hoy nos alberga con esta iniciativa. Y esos cuatro grandes elementos fueron los que dieron lugar a un gran sueño, como decís tú. Y hay que soñar en las cosas, porque estos temas de todos los días siempre nos angustian y será siempre así, porque siempre son difíciles. Pero hay que tener siempre un sueño con el cual uno puede apostar al futuro. Y la CIDE fue eso, ¿verdad? Fue un gran sueño que dio lugar a que todavía hoy nos acordemos de muchas de sus cosas, pero que forman parte de lo que hay que ofrecerle, sobre todo a la gente joven, que hay camino, que el país tiene, se han hecho muchísimas cosas en el país. Es decir, estos últimos 30 años de la experiencia democrática han sido años espectaculares en las cosas. Hay grandes vacíos, por supuesto, que hay muchas cosas para arreglar, pero lo que hace avanzado, yo creo que es muy importante para mostrar que estos grandes sueños, cuando se ponen enfrente con entusiasmo y con compromiso, dan lugar a las grandes realizaciones. Hoy tenemos grandes desafíos, los desafíos del mundo, que está complicado, muy complicado. Cuando yo veo hoy el humo en la calle y me veo el origen del humo, digo, no, caramba, que estamos con dificultades. Bueno, el mundo está complicado y muchas de las instituciones en las que nos basamos en los últimos 50 años comienzan a hacer agua, comenzando por el tema de la libre comercio, ¿verdad? Una cosa que también nació en Punta del Este muchos años más tarde. Pero yo creo que juntamente con eso tenemos que tener la conciencia clara de que hay que navegar en ese mundo que vendrá. Hay que navegar en una América Latina también complicada, pero tenemos las condiciones de poder hacerlo. De aquellas crisis que se vivían en aquellos años, hemos tenido el país de hoy. Entonces yo digo, si fuimos capaces de hacer todo esto, aunque tengamos grandes vacíos y grandes ausencias, ¿por qué no habemos de construir sobre este sueño la nueva realidad del país para el año 2050? Lo van a hacer, yo espero estar. Muchas gracias. La verdad que es tan difícil hablar después de don Enrique Iglesias, ¿no? Pero lo que yo quiero decir acá es un mensaje, en primer lugar, de afecto y de agradecimiento al pueblo uruguayo, a Álvaro García,
a Rodolfo Nin, a mi queridísimo ministro de Economía, Danilo Astori, y a todos los ministros y ministras que hoy están aquí. Y desde luego, yo soy fan del maestro Tabaré, eso ni hablar, de verdad, o sea, no. Locura total, o sea, cuando entré dije, ahí está el maestro Tabaré, voy directo. Y quiero saludar, por supuesto, a todos los colegas y colegas del Sistema de Naciones Unidas, porque sé que han estado acompañando este proceso tan importante y hay tanta gente que saludar, pero especialmente a don Enrique Iglesias, a don Enrique García y, por supuesto, a Álvaro García. Muchos Garcías, ¿verdad? Creo que es Enrique Iglesias García también, o sea que, oh my God, o sea, ya nada más me falta ser Bárcena García, no sé, pero bueno, no es para tanto, pero no, exacto, no sé, algo pasó por ahí, pero bueno, el punto es que para mí de verdad que es un gran honor estar esta tarde aquí y desde luego para mí un honor estar justamente con un predecesor de la CEPAL, un gran fundador de muchas de las ideas y de las cosas que están sucediendo hoy en la CEPAL, pues don Enrique ha sido para nosotros un pilar y esa es la verdad. Y quiero también decir que con Álvaro García hemos transitado un camino muy hermoso porque nosotros vamos a celebrar aquí mañana el Consejo Regional de Planificación y están aquí, supongo, en la sala algunos de los ministros de Planificación y altas autoridades de la región que van a estar aquí presentes mañana y pasado y el viernes bajo tu presidencia, Álvaro, donde vamos a hablar justamente de planificación y por qué es tan importante. Y en este justo momento en que estamos yo diría en una encrucijada a nivel mundial, porque por un lado hay grandes incertidumbres. ¿Cómo se planifica en un mundo lleno de incertidumbres? ¿Cómo podemos construir escenarios y perspectivas en un mundo que cada día nos arroja nueva información sobre lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo, como veníamos también hablando? Pero Uruguay tiene, por supuesto, un papel preponderante en la historia, ya lo dijo don Enrique, la Carta de Punta del Este en 1962, que fue esa carta de invitación a pensar en el futuro, a soñar, como lo ha dicho don Enrique, y creo que la planificación, por supuesto que tiene un gran componente de sueño, pero también tiene un gran componente de conocimiento, de un conocimiento que uno tiene que volcar sobre la mesa, información, la mejor información que tengamos en el día de hoy es la que tenemos que poner sobre la mesa, porque hoy la planificación ya no es solamente dentro de las fronteras, sino ya rebasa fronteras y tenemos que entender qué está pasando a nivel regional, a nivel global y cómo logramos también, como tú bien decías, Álvaro, la Agenda 2030 que nos está influyendo a todos los países para poder incorporar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planificación y en la presupuestación. Pero está clarísimo que la planificación en nuestra región, y Uruguay es un gran modelo, y lo digo de verdad porque Uruguay nunca renunció a tener una institución de planificación. Y otros gobiernos sí lo hicieron, don Enrique lo sabe. Sabemos muy bien que en los 60s, en los 70s, teníamos un Estado líder y el Estado era líder en realidad y la planificación era uno de los instrumentos para poder llevar adelante el desarrollo, sobre todo con mirada sectorial. Pero en los 70s y hasta 1982, la verdad es que la planificación tomó rutas muy divergentes. Por supuesto, Cuba, sin duda, es uno de los países que tenía una planificación muy sofisticada, pero central, una planificación central. Y eso, en realidad, de una economía centralizada. Y en los 70s, en los 80s, en realidad la planificación tomó otras rutas. Y muchos países desarticularon sus sistemas de planificación. Y creo que eso tuvo un costo. Tuvo un costo porque, lógicamente, y yo creo que don Enrique tiene mucho que compartir en ese sentido, porque en los 80s se dio lugar a la gestión económica de corto plazo. Era tal el problema que estaba viviendo la región en la década de los 80s que le dio lugar a un pensamiento más de corto plazo, porque los problemas eran realmente muy urgentes de resolver. Entonces no había tiempo para pensar, para crear, para realmente hacer una propuesta de gestión pública.
Creo que en los años 2000 hemos avanzado no solamente en la gestión pública por resultados, sino desde luego en una planificación con un tinte distinto a las décadas anteriores. Y creo que la planificación del siglo XXI es esa que ustedes están aportando aquí, y creo que nos aporta a todos este documento que vamos a escuchar, porque está asociada al pensamiento crítico, a la construcción de densidad nacional. Eso decía Aldo Ferrer, construir densidad nacional, porque necesitamos esa densidad nacional y una conciencia para aprender a vivir con lo nuestro y equilibrar la apertura, porque todos hablan de apertura y comercial y financiera y tal, pero ¿cómo logramos que esa apertura no sea incondicional? Solo cuando tenemos sistemas de planificación que nos permitan entender cuáles son los desafíos que vamos a afrontar, los escenarios y las perspectivas. Y sobre todo, creo algo, Álvaro, que yo he aprendido de ti y de la OPP, es que ustedes han logrado llevar la planificación a niveles territoriales, territorializar la planificación. Y eso significa que la gente participe. La planificación antes era central, del Estado, ahora no puede ser así. Ahora es una planificación que exige consensos, que exige pactos políticos, y creo que eso es algo que nos ha generado dolores de cabeza, sin lugar a duda, pero también creo que ha enriquecido el proceso, y eso creo que es muy importante. Y creo además que en nuestra región la planificación es muy urgente. Estamos enfrentando un contexto muy difícil. La región no va a crecer este año más allá de 0,5% del PIB. Es muy poco. 21 de las 33 economías de la región se están desacelerando. El mundo todo se está desacelerando. El único país del mundo que no desacelera crecimiento es la India, ¿verdad? Pero sabemos que es por problemas, por razones muy concretas, pero el resto del mundo se está desacelerando. Entonces, y el comercio, ¿no?, al que le hemos apostado por décadas, tenemos un problema. La OMC decía que este año iba a crecer el comercio 2,6%, no va a llegar ni a 0,1%. Con todas estas tensiones comerciales que están a la vuelta de la esquina. Simplemente Estados Unidos anuncia nuevas aranceles que había pospuesto para diciembre y sin embargo dice, no, vamos. Estamos hablando de aranceles casi de 300,000 millones de dólares y lo mismo pasa con China, ¿no? La retaliación es ahí. ¿Y quiénes somos los perdedores? Pues nosotros, porque resulta que China es el socio comercial número 1 de Sudamérica, ¿verdad? Y Estados Unidos posiblemente el segundo, digamos, socio comercial de Sudamérica, pero el primero de América Central y de México. Entonces, Uruguay no ha quedado ajeno a ello, ¿verdad? Ni la cifra, digo, ministro, la verdad, pero yo sé que estamos en las décimas, usted y yo, lo sé perfectamente porque en realidad… Sí, yo sé, pero fíjese una cosa, digo, la buena noticia es que Uruguay logró crecer 16 años, es decir, consecutivos, o sea, cuidado, no es menor, rodeado de economías como Brasil, con crecimientos negativos, y Argentina, crecimiento negativo y con una crisis económica muy fuerte. Así es de que mi reconocimiento a Uruguay en ese sentido, porque de verdad 16 años de crecimiento consecutivo no es menor. Y creo que ante estos cambios tectónicos, yo de pasada miraba la estrategia y ustedes recogen muy bien los temas de cambio climático, por ejemplo. Digo, la verdad es que hoy yo creo que no hay quien ponga en duda el tema del cambio climático y quizás lo que no sabemos muy bien es qué va a pasar, cuáles son los escenarios que se nos vienen y que van a venir más temprano que tarde, van a llegar antes de lo que pensábamos, esa es la verdad. Y déjenme decirles una cosa que yo destaco de Uruguay. Toda la región, pero toda, hablaremos mucho, la retórica del cambio climático está en todos los diarios, todo el mundo habla, incluyendo del país de donde yo vengo ahora, la COP25, qué bonito todo, pero la verdad es que este continente se está carbonizando. No es verdad que vamos en otra dirección. Este es un continente que si no toma una decisión hoy de cambiar su matriz energética de verdad,
vamos a vivir con el carbón por muchos años más. Y Uruguay es una excepción, porque Uruguay es un país que tiene una matriz energética limpia y que las energías renovables son mucho más que las energías fosilizadas. Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos abordar. Y también en los años que lleva Uruguay, por cierto, y aprovecho para mandarle un muy cariñoso saludo al presidente Tabaré Vázquez, yo quiero reconocer los esfuerzos que ha hecho Uruguay en materia de pobreza y de pobreza extrema. Es el país más igualitario de la región. Es el país donde hoy la pobreza está, de acuerdo a nuestras mediciones, ¿verdad? La ministra de Desarrollo Social me puede matar, pero bueno, cada quien mide la cosa, ¿verdad? Pero miren lo que les voy a decir, la pobreza de Uruguay es 2,7% y la pobreza extrema 0,1% con los cálculos de CEPAL. Esa pobreza dura que todavía, esa pobreza que hay que ir a buscarla, porque es una pobreza muy difícil de erradicar. Pero aún así, yo creo que eso hay que reconocerlo, lo que realmente Uruguay ha logrado. Y yo solamente quiero decirles que nosotros en CEPAL estamos trabajando desde hace más de una década y desde luego desde antes, con un tema que ustedes aquí también hablan yo diría con mucha profundidad, que es la igualdad. La igualdad como un derecho. Y la planificación del desarrollo, el desarrollo como un derecho. Y ustedes lo plantean claramente en este documento. Y nosotros hablamos de que la igualdad no solamente es un principio ético de justicia y de derechos, sino es un factor de eficiencia económica, ¿verdad? Hoy por hoy, inclusive los más ortodoxos reconocen que es necesario igualar para crecer, que no basta crecer para igualar, que debemos igualar para crecer, porque es la única manera que vamos a lograr un crecimiento sostenible y sostenido. Entonces, con empleo digno, bien remunerado, con acceso a la seguridad social, y en eso la verdad que Uruguay también tiene una trayectoria que a nosotros nos estimula muchísimo. Nuestro gran dilema, lo dijo ya don Enrique, es la baja productividad, la falta de innovación, el subirnos al cambio tecnológico. Y ahí nosotros estamos trabajando en una propuesta que traemos a los países de la región y que queremos impulsar con fuerza y que se inspira en la noción de Rosenstein-Rodin, que en 1960 hablaba del gran impulso. Él decía que las economías necesitaban un gran impulso, o una especie de nuevo keynesianismo en realidad, pero para nosotros ese gran impulso le estamos poniendo un apelativo que es el gran impulso ambiental. Ese gran impulso que lo que significa es articular esfuerzos, inversiones, nociones, perspectivas hacia la sostenibilidad ambiental y un crecimiento económico, por cierto, que cautele y que privilegie la inversión, porque la inversión siempre es la variable de ajuste, ¿verdad? Cuando estamos en consolidación fiscal, la inversión. Y ese es un problema, porque la inversión es eslabón, es el puente entre el corto y el largo plazo. ¿Y quién lo va a decir mejor que Enrique García, que estuvo a cargo de promover las inversiones? Y la inversión es muy importante porque es lo único que nos va a poder llevar adelante en este cambio tecnológico y en este cambio urbano que también estamos tan metidos. Yo por último quiero decir que esencial para la planificación es el tema de la gobernanza, la gobernabilidad. Hoy estamos transitando en nuestra región y en muchos países en un ambiente de crispación. Realmente la sociedad está crispada, está fragmentada. Uno va a cualquier país y bueno, unos piensan esta cosa, otros otra. Hay una crispación y yo diría, estamos viviendo momentos de desasosiego, de desencanto. Y por lo tanto yo coincido de que necesitamos levantar el ánimo y volver a crear una nueva utopía con los jóvenes a la delantera en un cambio de paradigma de desarrollo, porque el modelo se agotó. Es lo que hicimos nosotros, el modelo de desarrollo se agotó. Hay un estancamiento del crecimiento que es secular, hay un modelo de desigualdad profunda y una sociedad de privilegios. Tenemos que cambiar la cultura de los privilegios por la cultura de la igualdad y la cultura del extractivismo por la cultura de la sostenibilidad. Así es de que
Yo quiero decirles a todos ustedes, uruguayos, deben sentirse orgullosos de este país. Uno llega aquí y siente que el mundo no se va a acabar, que el mundo va a seguir, a pesar del humo que proviene del Amazonas, que yo hago un llamado porque de verdad eso es una gran tragedia del mundo de hoy. Y quiero decirles que, bueno, nosotros trabajamos por la Agenda 2030, sabemos que entre 2015 y hoy el mundo ha cambiado mucho, pero nosotros no. Y por lo tanto, ese entusiasmo, esa capacidad de soñar hacia por ejemplo, a la erradicación total de la pobreza, que es esta agenda civilizatoria que nos propone la Agenda 2030, creo que estamos jugados en ello. Y yo solamente quiero decirles que felicitaciones a la República Oriental del Uruguay, que me costó entender, porque era la República Oriental del Uruguay. Yo decía, espérate, no entiendo, si no está así la cosa, pero bueno. Entonces quiero decirles que para mí esta es una tierra maravillosa y sobre todo una tierra rica en sus poetas. Y yo quiero terminar parafraseando a Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano decía, hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres y mujeres, agradaría yo, ¿verdad? Nuestro porvenir depende sobre todo de nuestro esfuerzo, no en el azar ni en la intervención divina. Muchas gracias. Para mí es un alto honor, una gran alegría estar aquí en esta oportunidad por varias razones. En primer lugar, yo tengo un respeto y un gran aprecio a este país, que creo conocerlo bien, porque si vemos mi carrera, yo trabajé desde que terminé mis estudios posgrado, he estado 17 años en el BID, he estado 25 y medio de presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y lo que me une mucho al tema de hoy día, que he sido 2 veces, he estado en el Ministerio de Planeamiento, he sido viceministro en una oportunidad y luego he sido ministro y jefe del Gabinete Económico de mi país, en Bolivia, gracias a un gesto que tuvo noblemente mi jefe en ese momento, el presidente del BID, don Enrique Iglesias. ¿Por qué fue el gesto? Porque resulta que en una situación de empate político en el sistema democrático, salieron casi empatados los 2 primeros, y el tercero, que era Jaime Paz Zamora, que tenía 16%, bueno, el Congreso definía eso. Y como es la política de los consensos, llegaron a un entendimiento entre enemigos de antes, que eran Jaime Paz, que había estado preso, había estado en la guerrilla, en fin, y el general Banzer en su etapa no democrática, pero llegaron a un entendimiento. Y en ese contexto, como es la política, no logra, iba a ser Banzer el presidente, pero en la noche anterior Jaime Paz le dice, mire, lamentablemente no tenemos suficientes votos. Mi partido, que era el MIR, está de acuerdo, pero tenemos al Partido Comunista, otros que no votan así. Y Banzer le dijo, usted es el presidente. En ese contexto yo estaba de vacaciones y una vez yo le había dicho a Jaime Paz, cuando me dijo, qué bien te veo en el BID trabajando con Enrique el Malo, ¿no? Algún día, si yo soy presidente, tú tienes que ser mi ministro. Yo le dije, desde luego, dije, este será presidente de aquí a 20 años. Presidente, me llama, me dijiste que va a ser ministro, jefe del gabinete, le puse todas las condiciones, me aceptó todo. Mi última carta era Enrique Iglesias. Lo llamo con la esperanza que él me salve. Y yo le digo, Enrique, mira, estoy en este problema, ayúdame. Francamente, yo soy el único independiente y de jefe del Gabinete Económico y Social, eso es muy complicado. Yo pensé que me decía, yo te ayudo. ¡Qué buena noticia! Claro, quería deshacerse de mí. No, pero entonces yo de venganza, pasaron los años. ¿Y cuál ha sido mi venganza? No, y gracias por eso, porque fue una gran experiencia realmente, y por eso opinar en este momento es sobre el tema, que felicito y voy a hacer observaciones en esa materia. Pero realmente esa fue mi venganza. ¿Cuál fue?
Dije, Enrique estuvo en el BID elegido 20 años. Se fue a los 18. Yo tengo que derrotarlo. Y en CAF estuve 25 años. Pero aclaro para que no haya confusión, me eligieron y reeligieron por unanimidad, y algo que hoy día no se dice mucho, en este país lo puedo decir, y no cambié la Constitución. Bueno, entonces, yendo al tema de fondo, quiero felicitar a Álvaro, muchas gracias por invitarme. Con Álvaro, cuando dejó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, lo invité como representante de CAF en la Argentina, y tuve un problema con la gente de auditoría externa, porque me dijo, el nepotismo no es aceptable. Usted tiene a un mellizo. ¿Cómo mellizo? El señor se llama Álvaro Enrique García Rodríguez, y usted es Enrique García Rodríguez, y han nacido el mismo día, el 19 de septiembre. Pero le digo, sí, pero somos de generaciones diferentes. Él es 10 años o 20 años mayor que yo. Bueno, pero entonces, en ese contexto, ahora déjenme decirles que yo felicito realmente el trabajo, porque soy un firme creyente en la visión de largo plazo, en la visión holística, porque el desarrollo no son partes aisladas. El desarrollo es un conjunto de elementos que tienen que ver con lo que yo denomino las 4 Es. Hagan de cuenta 4 círculos. La primera es el equilibrio macro. Aquí está mi buen amigo responsable de la estabilidad macroeconómica, el ministro Astori. Pero eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Segunda E, eficiencia, que tiene que ver con productividad, con inversión para impulsar el crecimiento. Pero eso no es suficiente. Como dice mi buena amiga Alicia, si crezco para aumentar las brechas en la distribución de la riqueza, eso no sirve. Entonces viene la tercera, que es la equidad y la inclusión social. Pero eso no es suficiente, es la cuarta. Ella es una fanática positiva, es el equilibrio ambiental. Bueno, pero todo esto es holístico. Pero ¿cómo se lo administra en la práctica? Y ahí viene la importancia de la planificación moderna. No simplemente el pensar en grande, sin vincularlo uno con otro. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, hay que bajar la pobreza de tanto a tanto a tanto, hay que tener más equidad. Bueno, pero si crezco a 1% y crezco con un modelo extractivo que no está generado, bueno, ¿voy a lograr ese resultado? No. Entonces tengo que conciliar esos intereses, y precisamente el rol de la planificación moderna es esa, el ayudar a lograr consensos entre los temas económicos, sociales, ambientales y con los actores relevantes de la sociedad, que son los gobiernos, ejecutivos, pero es el Congreso, es el partido, los partidos oficiales, es la oposición, es el sector privado, pero es el sector trabajador, es la sociedad civil. ¿Cómo venderles la importancia de la visión de largo plazo? Porque si queremos en nuestra América Latina cerrar las brechas que existen, que son grandes, ahí les voy a dar mala noticia. Si ustedes comparan la América Latina de hace 40, 30 años con lo que es hoy, hemos perdido importancia relativa. Hemos tenido momentos de gloria. Yo me acuerdo, y lo repito continuamente, en las cumbres presidenciales, que con Enrique el Malo o el Bueno, dependiendo de las circunstancias, hemos asistido en forma permanente, bueno, y tú, Alicia, también, pero esa época, en los principios de la década del milenio, con la bonanza del precio de las materias primas, todo el crecimiento muy alto, era un festejo. América Latina está llegando al cielo. 2 voces cautelosas, Enrique y Enrique. Cuidado, señores. Y teníamos viento de cola, ahora tenemos viento de proa. Consecuentemente tenemos que repensar, porque la cifra que ha dado Alicia es preocupante. Un crecimiento de América Latina a menos de 1%. No, eso
Ustedes saben que un estudio que yo promoví con mi orientación de planificador, América Latina 2040, cuando estaba en CAF, de esto hace unos 7 años, la conclusión era que si América Latina no crecía a una tasa continua del 5% para arriba, pero no cualquier crecimiento, un crecimiento que implique lo que estoy leyendo aquí en el informe de ustedes, la transformación productiva, donde haya tecnología, donde haya innovación, donde haya educación del siglo XXI, no del siglo XIX, donde estemos pensando en la cuarta revolución industrial como una realidad que está en la puerta de la casa. Y que si no hacemos eso, la brecha con los países no solo industrializados, sino con los países exitosos del Asia emergente va a ser mayor. Y no solo por razones económicas, es que lo que hemos logrado, reducción de la pobreza en América Latina en una forma muy importante, y en muchos de los países mayor equidad, vamos a hacer que esa clase media vuelva al sector rural. Entonces, aquí está el gran desafío. Y yo creo que este instrumento, que lo vamos a escuchar con mucha atención, va a ser fundamental para la orientación del futuro de este país. ¿Qué admiro del Uruguay? Ustedes son muy civilizados. En la política se pelean con una dignidad, ¿no? Creen que están peleando, pero no están peleando, están haciendo. Yo comparo con otros países la polarización que hay, es ofensiva entre las fuerzas. Entonces, tienen condiciones para lograr acuerdos que son duraderos, porque yo les digo, la infraestructura no se resuelve cada 3 años. Se tiene que hacer planificación de largo plazo, se tienen que elaborar proyectos con estudios de factibilidad integrales que incluyan desde la partida el tema ambiental, y hay que priorizar la inversión pública, porque aquí viene un tema. La capacidad de ahorro de América y del Uruguay es baja. El ahorro interno está por debajo del 18% del PIB. Comparemos con los países asiáticos, 35, 40%. ¿Cuánto necesito invertir para crecer a un 4, 5, 6%? Por lo menos 25%. Entonces hay que priorizar muy bien qué es inversión pública, qué es inversión privada, cuál es la distribución sectorial, cuál es el manejo regional, cómo hacemos de que los proyectos, especialmente en el ámbito público, sigan las normas existentes. No es el caso del Uruguay, pero en muchos de los países de mi experiencia, especialmente en CAF, es que a veces el presidente quiere hacer un proyecto, ¿no es cierto? Entonces uno le dice, bueno, sí, ¿y dónde está el estudio de factibilidad? ¿Dónde está la parte financiera? ¿Dónde está la técnica? Y el medio ambiente, qué burocracia. No, prefiero hacer invitación directa. Y ahí viene, hay que ser sinceros, la integración regional. La única que ha funcionado efectivamente en los últimos años es la de Odebrecht. ¿Por qué? Precisamente por saltar las etapas. Entonces, el mensaje central, un último concepto. Ha habido, y CEPAL está haciendo un trabajo excelente, pero quiero darles el dato. El Foro Económico Mundial tenía siempre un índice de competitividad y productividad. Ahora ha sacado el año pasado, que se llama Competitividad 4.0, que tiene 12 pilares, pero es integral. O sea, no solo está la parte económica, sino está también la parte de educación, skills, salud. Los felicito porque Uruguay es uno de los pocos países que están, para darles una idea, el índice, hay 147 países, el promedio está más o menos 72, Uruguay está en la posición 53. De América Latina, Chile es el número 1 con 33, y está Costa Rica, Panamá y Uruguay. O sea, están comparativa bien. Lo mismo, su ingreso per cápita en PPP es el tercero más alto de América Latina. El más alto actualmente es Panamá, 27.000, y Chile 26.000. Ustedes son terceros. Y lo que ha señalado aquí la gurú es la parte social.
el índice de pobreza bajo, el Gini, que es una de las tragedias. Imagínense que países de la magnitud como Brasil, en fin, su Gini está encima del 0.50. Ustedes lo tienen por debajo del 32. Entonces aquí hay mucha carne. Ahora la pregunta es, estamos volando en un avión y voy a usar una frase del filósofo mundial más importante. ¿Saben quién era? Es mexicano. El filósofo mexicano se llama Cantinflas. Cantinflas decía, está volando y entonces hay que aterrizar. Entonces ahí está el detalle. Entonces la pregunta es, ¿cómo todas las buenas intenciones que puede tener un plan se pueden traducir en hechos? Porque tenemos las instituciones, tenemos la capacidad de generar recursos, podemos permitirle que nuestro buen amigo Danilo duerma tranquilo, que no le pide más de la cuenta para el financiamiento, podemos atraer inversión extranjera inteligentemente que nos esté llevando a la transformación más importante. Un dato muy, muy importante que lo vi en las cifras y los felicito. Uruguay está en la posición 53 de ese índice de competitividad. Pero ¿cuál es el punto mejor? El ICT, o sea, Internet, comunicaciones, ese está en el puesto 12. Está en el puesto 12. Ningún país de América Latina está ahí. O sea, están en una avanzada. El segundo campo donde ustedes se destacan es salud. Que están, no, instituciones, fíjense, instituciones, que están en posición 34. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones en este país funcionan mucho mejor que en la mayor parte de los países. Y finalmente está el tema de salud. Hay temas débiles, evidentemente, infraestructura, hay tamaño de mercado, otras cosas, pero creo que esta contribución, y vuelvo a repetirlo, es una gran contribución, y el hecho de verlos en esta sala, al canciller, al ministro de la Economía, a varios ministros y ministras, y toda esta muestra que hay una vocación, que es la tradición de este país, democráticamente hablando, de lograr acuerdos y consensos de largo plazo. Y espero que los candidatos que estarán, muchos de sus seguidores deben estar en esta sala, adopten esto, porque no caigamos en el defecto que afortunadamente Uruguay no lo tiene. Yo he definido una enfermedad grave en la América Latina que se llama el refundacionalismo sistémico crónico recurrente. ¿Qué es eso? Muy sencillo. El nuevo jefe de Estado que llega, el nuevo ministro, el nuevo gerente, el nuevo bartender, no importa. ¿Qué dice? El día que llega dice, hoy comienza la historia. Y todo lo demás, ¡pum!, lo botan. No es así. La historia es la suma de los éxitos, de los fracasos, de lo bueno y de lo malo. Escojamos lo bueno, corrijamos lo malo, pero respetemos la historia porque el mundo evoluciona como la canción de Maluma, despacito, pero evoluciona. Muchas gracias.